Muy buenos días, reciban un saludo cordial, esperando que se encuentren muy bien de salud. En esta semana llevaremos a cabo el octavo tema jurídico, en continuación del proyecto de prestación de servicio social universitario de orientaciones jurídicas 2020, del curso de responsabilidad social 7. El tema a tratar en esta semana es el habeas corpus en tiempos de COVID-19. Como siempre, tratando de entregarles la mejor información posible para un mayor entendimiento y para que puedan conocer un poco más de esta figura que se ha presentado con mayor frecuencia en esta pandemia. Muchas gracias. El habeas corpus en tiempos de COVID-19. Debido a la propagación internacional del COVID-19, en el actual estado de emergencia, la comunidad jurídica ha advertido la interposición de diversos procesos constitucionales con especial relevancia en un estado de cosas donde los derechos constitucionales se han restringido a fin de proteger la salud pública. El proceso viene a ser preferentemente el habeas corpus. Algunos son más mediáticos que otros y adquieren una importante trascendencia a raíz de la liberación del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, quien afronta un proceso de extradición al Perú por los casos de corrupción de Coteva y Odebrecht. Precisamente, Toledo Manrique hasta hace poco afrontaba dicho proceso de extradición privado de su libertad. No obstante, debido a la magnitud del COVID-19 en Estados Unidos, reportes internacionales indican que es el país más infectado en el mundo. Ha obtenido libertad bajo fianza, pagando por ello $500,000. Esta variación de su situación jurídica ha tenido implicancias indirectas en la praxis jurídica peruana. Tal es así que a la fecha se han interpuesto diversos habeas corpus a favor de políticos y empresarios conocidos por la imputación de graves delitos, como los presentados a favor del árbitro Richard Martín Tirado, Jaime Yoshiyama Tanaka, Antauro Malatazo, Gerardo Sepúlveda y Abimael Guzmán. Mención aparte merece el caso del ex premier César Villanueva, quien acudió técnicamente a la jurisdicción ordinaria solicitando una variación de prisión preventiva por arresto domiciliario. Para empezar, es menester indicar que lo que indica el inciso 1 del artículo 200 de la Constitución Política, que establece sobre el proceso de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier persona, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o de los derechos constitucionales conexos. En tal medida, el ámbito de protección del proceso de habeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad, sino que se expande a cubrir los derechos fundamentales íntimamente relacionados con este. En ese sentido, el habeas corpus es una garantía constitucional de carácter procesal, cuyo objetivo es proteger el derecho fundamental a la libertad individual ante restricciones, amenazas o perturbaciones ejercidas de forma contraria a la Constitución, concretadas ya sea por particulares o autoridades judiciales o administrativas. La libertad individual está integrada por una serie de derechos que enunciativamente son recogidos en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Respecto a los derechos conexos a él, siendo que el habeas corpus es una herramienta de garantía de tutela procesal efectiva, la misma que a su vez tutela el derecho de defensa, entre otros, de carácter procesal, que finalmente incidirá directamente en el derecho sustantivo, entendiéndose a este como el derecho a la salud. El Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, señala que debe entenderse que el proceso de habeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la supuesta violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la libertad personal, para que pueda aplicar lo establecido en este proceso normativo. Ahora bien, se comenta que por la coyuntura nacional del estado de emergencia, si interponer un habeas corpus haciendo referencia a la afectación de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Como derecho conexo, se ha de solicitar el habeas corpus al poder verse afectada la salud del procesado, sentenciado, investigado, que se encuentra recluido de su libertad personal. A nuestro entender, procedería un habeas corpus preventivo, instrumento ya que ha sido contemplado por nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 06167, que indicó que es preciso tomar en consideración
Tal como lo dispone el inciso 1 del artículo 200 de la Constitución, el habeas corpus no solo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que pueda producir tal vulneración. En este caso, la actuación del juez constitucional es anterior al acto violatorio de la libertad individual o derechos conexos, pues se procede ante una amenaza. En consecuencia, la condición de estar privado de su libertad no debe afectar la salud del privado de su libertad, por la misma puede verse aún más amenazada por el coronavirus, con lo que se podía verse configurada la amenaza. Ahora bien, el derecho a la salud tendría sus bases en normativas internas y pactos internacionales, entre ellas la Ley General de la Salud y en sus convenios internacionales de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de la Organización de los Estados Americanos relativos a los derechos humanos, y más aún siendo miembros de la Organización Mundial de la Salud, por lo que queda claramente establecido que es un derecho conexo que sí puede verse vulnerado. ¿El derecho a la salud se vería menoscabado por la actual pandemia de coronavirus en los centros penitenciarios? ¿Los jueces podrían fallar a favor de la liberación del reo por esta pandemia? Al respecto, para poder dar respuesta a las interrogantes planteadas, el argumento de que el COVID-19 podría menoscabar el derecho a la salud en los centros penitenciarios resultaría a todas luces insuficiente a efectos de amparar un habeas corpus preventivo, pues cada centro penitenciario contaría con un área de salud dedicada a velar por el bienestar, seguridad, alimentación y la salud de todos los que están privados de su libertad, los mismos que pueden ser trasladados a hospitales de acuerdo con su dolencia